buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Tertulia Política, abrimos espacio de opinión, lo hacemos desde este canal, Antena Aragón 5 Villas, desde esta emisora de radio, para todos aquellos que nos siguen, nos escuchan, que saben que de forma puntual estamos con ustedes, para traer también aquellos problemas que pueden ser, una realidad y que tenemos que hacer públicos. Debatimos con Así Egea y con Partido Popular, y lo hacemos con, sus portavoces. Cruz Díez, representando a Así Egea, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Daniel Liso, representando al Partido Popular, muy buenos días. Buenos días. Bueno, que vamos a empezar por una noticia que surgía hace unas semanas, tenemos que contextualizar, y surgía por parte de Izquierda Unida en Egea. Organizaba una charla para hablar de la atención primaria, defender la salud pública, para también de alguna manera acercarse a los egeanos, a los habitantes de las 5 villas, para conocer de cerca, ¿no?, las necesidades que puedan surgir. Claro, automáticamente en esta reunión, temas para todos los gustos, pero especialmente transporte sanitario, pliego de atención primaria, necesidad en los centros de salud en una comarca como la de las 5 villas, incluso peticiones comarcales. Así que yo voy a aprovechar esta nota de prensa y esta realidad que lanza Izquierda Unida en Egea para todos aquellos que quieren conocer todas las realidades, para transmitirlo también al resto de formaciones políticas, ¿no?, para saber cómo ve el Partido Popular, cómo ve Así Egea en este caso, la atención primaria, el cambio del modelo, del pliego del transporte sanitario y sobre todo las principales necesidades. No nos olvidemos que el año pasado por estas fechas denunciaban falta de UBIs móviles en días puntuales como eran puentes, festivos y días navideños. Quiero recordar. Señor Liso, comenzamos con usted. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que tiene que decir el Partido Popular aprovechando esta charla sobre la necesidad de defender la atención primaria? Pues las cosas están mal. Y el Partido Popular tiene mucho que decir. De hecho, ya lo hemos dicho, llevamos muchos años diciéndolo. Si nos ceñimos al caso de Egea, ya hace un tiempo que, creo que fue la legislatura pasada, propusimos y se aprobó por unanimidad la creación de una plaza de pediatra de urgencias. Es que a veces hay que poner las cosas sobre la mesa. En Egea no tenemos un pediatra de urgencias. En Egea, si más tarde de las 3 un niño enferma, un niño tiene algún problema de salud, va a urgencias y no le va a atender un pediatra, le va a atender un médico normal. Si ese problema de salud ocurre un viernes a las 3:30, hasta el lunes a primera hora no va a tener un pediatra en urgencias en Egea que pueda atender a ese niño o a esa niña. Eso es un problema tremendo. Tenemos otro problema tremendo, lo nombrabas, Nuria, con el tema de las ambulancias, del transporte sanitario. También presentamos en esta legislatura una moción, en este caso rechazada por el Partido Socialista, porque al parecer no eran necesarias más ambulancias, en el que reivindicábamos un refuerzo del sistema de ambulancias, sobre todo en Egea, pero también en la comarca de las 5 villas, sobre todo en los centros de salud de Sádava, de Luna, de Tauste, porque al final lo que implica es que si hace falta una ambulancia que se desplace hasta otro punto, va a haber siempre una más cercana, con lo cual las ambulancias que corresponden al municipio de Egea, que también deberían reforzarse, tendrían más disponibilidad. Se nos rechazó la propuesta y nos hemos encontrado con situaciones bastante dramáticas, como que a una embarazada, por ejemplo, la tenga que traer un taxi desde Egea hasta Zaragoza para que pudiera dar a luz. Son historias verídicas, no me invento nada. Porque las ambulancias estaban ocupadas. Es que al final tenemos que insistir en que la culpa no es ni muchísimo menos de los profesionales sanitarios o de los conductores de ambulancias o de los médicos. Ni muchísimo menos. Ellos hacen lo que en su mano está, que ya es demasiado. El problema es que si una ambulancia tiene que desplazarse a atender un accidente de tráfico en carretera o a atender un infarto en un pueblo de colonización, es una ambulancia que perdemos en servicio en Egea. Y en el momento en el que hay otra problemática de ese tipo, de cualquier otro, pues no tenemos ambulancia. O llamamos a un taxi, que también pues muy decente el servicio de los taxis, pero entendemos que no es para esto, o pues se puede generar un problema importante. Y ya el no va más de la situación es cuando el Partido Popular también protesta, también lo hemos dicho en estos micrófonos, y envía una carta firmada por este portavoz a la consejera de Sanidad en plena pandemia, cuando no había quien pudiera entrar al centro de salud de Egea. Porque, como ya todos saben, la pandemia azotó mucho más fuerte que en otros sitios en Egea. El centro de salud estaba absolutamente saturado, el personal cada vez estaba más limitado, había pocos medios. ¿Y qué ocurría? Pues que cuando surgían problemas distintos
distintos al COVID no podían ser atendidos por los profesionales sanitarios por esa falta precisamente de personal. Remitimos esa carta a la consejera, a la que todavía un par de años después estoy esperando respuesta, y lejos de no obtener respuesta me llevé una reprimenda, creo que incluso personal, por parte del equipo de gobierno y del concejal delegado en materia de sanidad, porque al parecer todo estaba perfecto y no había nada que exigir a la Consejería de Sanidad. A mí no me importa que tengamos rifirrafes políticos, para eso estamos. Lo que me importa es que los egeanos sean conscientes del problema que tenemos, lo diagnostiquen y que intentemos, y ojalá consigamos desde las instituciones, encontrar soluciones a este tipo de problemas. ¿Usted entendió esa reprimenda? En absoluto, en absoluto. De hecho, mi sorpresa fue, me quedé atónito cuando vi el tono que tomaba el debate y que adoptó el Partido Socialista frente a una reivindicación que no creo que sea justa, que también lo es. Creo que suscriben el 100% o el 99% de los egeanos porque lo padecen y lo sufren en sus carnes. Y al final es un problema de despoblación, de dispersión territorial. Hace poco hablaba con una enfermera andaluza, ella vivía en Andalucía, y no asumía que a veces a un enfermero o a un médico le toca desplazarse a un municipio a 1 hora de la capital para prestar servicios a la gente que vive en ese municipio. Estamos hablando de un municipio de 17.000 habitantes, que la vida tampoco es tan indigna en un municipio de 17.000 habitantes. Bueno, pues en Andalucía, en tierra de latifundios, probablemente no entendían salir de la gran ciudad, pero en Aragón nuestra realidad es esta. Entonces, o tomamos medidas en el asunto, hacemos incentivos, igual que ocurre con otros ámbitos, como los profesores y los maestros, los docentes. Si un docente se tiene que ir a Más de las Matas, que poníamos de ejemplo un día, que con mucho cariño a la gente de Más de las Matas está muy lejos, pues se va, porque hay que dar educación a los niños de Más de las Matas. Pues lo mismo ocurre con el Centro de Salud de Egea de los Caballeros, o incluso más importante. Tenemos que tener ese servicio y viene siendo deficiente desde hace mucho tiempo, no porque tengamos malos profesionales, todo lo contrario, sino porque tenemos pocos profesionales y pocos medios. Señor Díaz. Bueno, nosotros vamos a intentar explicar la situación de Egea. Egea tiene como 3 peculiaridades que están servidas, que es el centro de salud, salud con sus temas de urgencias. Luego tenemos una especie de, vamos a decirle, pseudo hospital. Y luego tenemos el tema de las comunicaciones de las ambulancias. Son 3 cosas fundamentales que tenemos ese servicio implantado. Luego está la asistencia de personal en los 3 servicios, ¿no? Por una parte, el centro de atención primaria, el centro de salud, pues pese que ha ido funcionando a medio gas por falta de personal, sobre todo se notó mucho en la pandemia. En la situación de la pandemia fue una explosión porque les desbordó al personal que había, les desbordó la situación, como debió pasar en muchos sitios. Fue comprensible, pero el problema es que esto ha seguido ocurriendo después de la pandemia. Es todo falta de personal en general. Por otro lado está el tema del pseudohospital o el centro hospitalario convenido con Egea, donde tenemos unas instalaciones magníficas, de muy buena calidad, y también falta, en cierta manera, darle más uso a ese hospital, porque tenemos quirófanos, tenemos muchas cosas y no se le da el uso preciso. Se está intentando organizar, según las cuestiones que nos ha transmitido la señora alcaldesa y a través de los medios de comunicación y a través de la responsable de sanitaria de la zona, de que van a hacer un esfuerzo, siempre pongo de cara a las elecciones, luego ya veríamos, de llevar más intervenciones quirúrgicas de menor entidad y aprovechar todos los requisitos que tiene el pseudohospital que tenemos en Egea y en coordinación con el centro de salud. Luego está el tema de las ambulancias, el tema del servicio de ambulancias, que es un servicio que, claro, es necesario porque en la comarca de Egea y en Egea en particular no tenemos todos los servicios sanitarios completos y hay que acudir siempre al centro de referencia. En todo caso nos toca el hospital universitario y bueno, aunque podemos derivar a cualquier otro hospital, ¿no? Entonces ese servicio ahora mismo está al pliego, está en exposición pública, creo ya, o está en oferta, me imagino que estará en oferta ya. Creo que ha habido alguna rectificación, porque en el consejo de gobierno, del consejo que tuvimos en la comarca, el último consejo, Izquierda Unida preguntó si sobre este tema también, como muy bien ha dicho Nuria, es un poco la que está presionando un poco desde su capacidad que tiene como partido de la oposición.
preguntó cómo estaba la situación de este pliego, si se había modificado, se había adaptado y se había mejorado, entre comillas, la asistencia a la comarca. Nosotros no sabemos los datos exactos, no lo hemos mirado si esto es correcto, no hemos consultado con un experto externo, que es bueno consultar con expertos externos que analicen ese pliego, y no podemos decidir si se va a cumplir el servicio óptimamente para los ciudadanos de Egea y su comarca. Esperemos que así sea. De hecho, ahora tenemos una temporada de 6 o 7 meses donde van a vendernos muchas cosas desde el Gobierno de Aragón, tanto en sanidad, en educación, en política agraria, en política industrial, en energías renovables, en multitud de cosas. Nos van a poner que Egea está totalmente servida, que van a traer de muchas cosas y que esto va a ser la panacea. Suele ser habitual cada 4 años, y entonces en el tema de sanitario hay que mejorar mucho. Eso no estoy de acuerdo con el señor Liso. Tenemos que mejorar mucho, porque cualquier mejora tanto en el centro sanitario como el sociosanitario que tenemos, o pseudo-hospital, como en el centro de salud, como en el tema de ambulancias, va a ser bienvenido para todos los egeanos y los 5 villeses. Bueno, pues esta es la cuestión con la que queríamos un poquito iniciar este tema, pero hay más cuestiones, y en este caso tiene que ver un poquito más con la actualidad política en general. Nos vamos hasta el Senado, si me permiten, y nos vamos porque allí Teruel Existe ha solicitado un complemento para los guardias civiles que estén en el territorio, en el medio rural. Claro, Teruel Existe, evidentemente, lo hace o lo cuenta desde la perspectiva, ¿no?, de la provincia de Teruel, pero no vimos una cuestión. Por ejemplo, hablando de ambulancias y hablando de sanidad, el ejemplo que ustedes ponían con las 5 villas, oye, ocurre igual en la comarca de la Aranda o en la del campo de Daroca, que también hay que desplazarse y hay plazos muy amplios, ¿no? Pero es que el territorio también es las 5 villas, la comarca de la Aranda o la comarca de Daroca. ¿Qué les parece esta iniciativa? ¿Ustedes creen que la Guardia Civil, que los servicios un poco de seguridad, en este caso en el territorio, ¿no?, deberían de tener un complemento? Claro, cuidado, que puede pasar como las ayudas al funcionamiento. Si abrimos este melón con la Guardia Civil, ¿por qué no hacerlo con un médico, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esta realidad que ha presentado en el Senado Teruel Existe? Insisto, es otra cámara, es de otra manera, pero son las cuestiones que ahí se analizan y que después pasan al Congreso. O sea, que puede ser una realidad en un futuro no muy lejano. Señor Liso. A mí, a priori, y voy a dar mi opinión sin conocer cuál es la opinión de mi partido, aunque me la puedo imaginar, pero a mí me parece bien. Y me parece bien por varios motivos. Lo primero, porque la Guardia Civil, el cuerpo de la Guardia Civil, es el garante de la seguridad, sobre todo en las zonas rurales, en los pueblos pequeños. En las grandes ciudades, aunque hay presencia de la Guardia Civil, también suele haber de otros cuerpos policiales, policía local, policía nacional, o cuando hay un cuerpo autonómico. Pero en aquellas zonas rurales, normalmente solo existe la Guardia Civil, incluso el SEPRONA, ¿no?, el Servicio de Protección de la Naturaleza. Con lo cual, o garantizamos la supervivencia del cuerpo de la Guardia Civil y su presencia en las zonas rurales, o nos podemos encontrar con un problema en los próximos años, porque al final, si todo no cambia de manera radical, las zonas rurales van a estar cada vez más despobladas y pues probablemente sean menos los guardias civiles que vayan destinados a esas zonas. Con lo cual, cualquier incentivo, no solo para la Guardia Civil, sino, oiga, si hay que emplearlo también para médicos, para sanitarios en general, para docentes, para administración local, para cualquier persona que tenga que ir a trabajar, a prestar un servicio a la ciudadanía, un servicio público a la ciudadanía de la zona rural, del medio rural, pues será bien recibido, porque al final, y nos hemos cansado de decirlo y no por ello vamos a dejar de hacerlo, la vida en los pueblos suele ser un poco más difícil, porque hay menos servicios, hay menos infraestructuras, hay menos calidad de vida en ese sentido. En otros sentidos, por supuesto, los pueblos dan 1000 vueltas a la ciudad en cuanto a calidad de vida, pero tenemos que garantizar la presencia de esos servicios básicos y universales, porque para eso los vecinos de los pueblos también pagan impuestos, y pagan su IRPF, y pagan su IVA por los productos, y etcétera. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que estén pagando los mismos impuestos que alguien que vive en el Paseo de Independencia de Zaragoza y, sin embargo, no tengan los mismos servicios? Cualquier incentivo, cualquier beneficio, cualquier complemento para los trabajadores públicos que prestan servicio en las zonas rurales, por mi parte, y creo que por parte de nuestro partido, de mi partido, será bien recibido. Ahora bien, el debate va mucho más allá.
El debate no está solo en otorgar un nuevo complemento a los guardias civiles que están en zonas rurales. Es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil fundamentalmente, llevan mucho tiempo reivindicando sus mejoras salariales y sus equiparaciones con otros cuerpos que están muchísimo mejor situados y considerados desde las administraciones que ellos. Lo que tenemos que hacer es lograr esa equiparación y que todos tengan una consideración pues como tal, como imprescindibles que son para la sociedad. También, por cierto, y lo hemos hablado muchas veces, la Policía Local de Egea, trayendo el debate a lo municipal, que tantas reivindicaciones han tenido en cuanto a su situación salarial y laboral en general, y que seguimos estancados esperando pues a que llegue una valoración de puestos de trabajo. Parece que poco a poco se van creando nuevas plazas, pero al final nada mejora si no somos justos, porque se trata de una cuestión de justicia, con los trabajadores públicos y en consecuencia con la ciudadanía. Señor Díaz. Vamos a ver, yo... Esto, a ver cómo explicar lo que me gustaría explicar aquí. Vamos a ver, cuando vino la pandemia yo creo que nos vino un problemón de índole descomunal, de sorpresivo, y pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, o mucha gente se dio cuenta, de lo que era la salud y estar en los pueblos y volver a las zonas rurales y tal, ¿no? Y ha pasado la pandemia y no hemos aprendido nada. Yo creo que todas estas pequeñas anécdotas, lo que has nombrado, Nuria, de Teruel existe, que está muy bien. Nosotros ya propusimos en una de estas tertulias que ya que faltan médicos en Egea, pues que fuera el propio ayuntamiento el que colaborase con el Departamento del Gobierno de Aragón del Salud para aportar un dinero complemento para que pudieran venir, si era por temas económicos, que a lo mejor no es por temas económicos, solo por lo que no viene la gente en el tema sanitario a la zona de Egea de los Caballeros, ¿no? Entonces lo que vuelvo a decir es que no hemos aprendido nada, y eso a mí me duele, porque yo soy un ejemplo. Yo, por ejemplo, trabajaba hace 31 años en Madrid y aposté por las zonas rurales y contra viento y marea, en el sentido de que todo el mundo me decía, ¿pero dónde vas? A provincias, me decían. ¿Dónde vas a provincias? Y digo, no, me voy encima a un pueblo. Y dice, encima a un pueblo, ¿no? Entonces, a desarrollarme como profesional y como familiar y tal. Y yo les decía, y les hablaba de las bondades a toda la gente de Madrid, de las bondades que tiene, en este caso era mi pueblo, Egea, las bondades que tenía Egea respecto a lo que no tenían en Madrid. Entonces, y reivindico todo eso, y eso es lo que hay que volver a reivindicar. De hecho, había una ley, no sé, creo que era el presidente Rodríguez Zapatero, se creó una ley de desarrollo rural, que para mí fue impecable. Yo creo que la había redactado alguien que vivía en la zona rural, porque eso es importante. Lo dejó todo muy claro, y es una ley que no se ha desarrollado prácticamente, ni se ha puesto economía, ni se ha puesto dinero para ese desarrollo, y entonces estamos pecando de que sí, cuando tenemos un problema queremos ir a los pueblos, pero cuando ya se ha ido el problema nos volvemos a las ciudades. Entonces hay que apostar decididamente por armonizar, equilibrar con los pueblos y llevar servicios complementarios, porque muy bien ha dicho el señor Liso, todos pagamos los impuestos igual en un sitio que en otro, y los servicios no son los mismos, eso está claro. Tampoco podemos pedir que haya unos servicios de altísima calidad en los pueblos, porque no es inviable económicamente, pero para eso están los desplazamientos, las distancias, hay que armonizar todo eso, ¿no? Y cuando hay muchas distancias hay que hacer localizaciones estratégicas de centros de salud, de centros de hospitales, hay que llevar a organizar el territorio. En este caso Aragón es un territorio muy amplio, con unas distancias muy grandes y en zonas muy despobladas, como hemos dicho, y sobre todo en la comarca de las 5 villas, y hay un problema de acceso a los servicios. Entonces, ¿por qué no se ha ejecutado este sistema ya hace tiempo de poner un hospital en condiciones que dé más servicio a las comarcas, ¿no? Ahora, ¿cuánto está costando hacer el hospital en Teruel, en Barbastro? Todos estos hospitales están costando. ¿Por qué cuesta tanto tiempo y tanto dar ese servicio? Yo creo que lo que muchas veces dicen que es que los pueblos sois pocos, entonces no
como sois pocos, no os damos servicios. Pero es que luego pasan los veranos y viene la gente a los pueblos y quieren los servicios de las ciudades. Y claro, protestan, y entonces no puede ser que tengamos un servicio dimensionado para una población y luego en verano se triplique esa población. Entonces vienen los problemas. Entonces cuando la gente de la ciudad se da cuenta, pero luego vuelven otra vez al periodo invernal, ya no se acuerdan de los pueblos. Entonces yo creo que debía haber desde el gobierno de Aragón, en este caso, desde el Ayuntamiento de Egea, una política muy clara de lo que es armonizar el territorio. No se intenta hacer, pero al final yo creo que la ciudad va absorbiendo hasta a los políticos que vienen aquí a gestionar la política, los absorbe la ciudad y no se acuerdan casi ya mucho de los pueblos. Y esto es lo que tiene que cambiar. Y esto, la pandemia nos ha dado una oportunidad para aprender. Teruel existe y lo ve claro que hay que llevar los servicios complementarios y hay que apoyarlos de mil maneras. Una es un aporte económico, otra es incentivos fiscales. Hay muchas maneras de que, otra es puede ser dotar de vivienda a los que quieran venir. Pueden ser muchas. Otras son facilitar que los hijos estudien de alguna forma. Es que hay muchas maneras de que la gente, de decirle a la gente, pues si vas a habitar un pueblo, aparte de las mejoras ambientales que vas a vivir, porque estás más cerca de la naturaleza, es más asequible, puedes hacer más excursiones, estás más cerca, por ejemplo, del Pirineo, más cerca, tienes temas medioambientales más encima tuya que en la ciudad. Entonces, todo esto, cuando alguna vez se tome una armonización clara y rotunda sobre esto, nosotros desde SEGE estamos por ello. De hecho, en nuestros 110 compromisos está muy claro lo que decimos. Nosotros vamos a luchar por armonizar el sistema de la zona de Egea y las 5 villas, y en el sentido de que la ecología sea el centro de atención, y el medio ambiente sea, cualquier decisión política tiene que pasar por si afecta o no afecta al medio ambiente. Entonces, a partir de allí, la mejora de los pueblos tendrá que venir por sí sola. Es muy importante la mejora de las comunicaciones, tanto las de telecomunicaciones y comunicaciones, sobre todo ahora mismo las telecomunicaciones. La mejora de las telecomunicaciones tenía que ser brutal. Siempre pongo el ejemplo yo de que cuando tengamos en todos los pueblos de la comarca o en Egea, esos pueblos, o en la comarca de las 5 villas, la misma cobertura en la Plaza de España de cada pueblo que en la Puerta del Sol de Madrid, cobertura de telecomunicaciones, ese es el gran paso que hay que hacer, que es factible, Ahora mismo técnicamente es factible. Otra cosa es que no se quiera o no se llegue a hacer o no se entienda. Entonces, cuando se llegue a eso, habrá mucha gente que volverá a los pueblos. Tampoco van a volver todos, porque sería inviable, pero habrá mucha gente que pueda dedicarse a hacer su trabajo en un pueblo o en otro, porque es independiente ya de dónde estés. Pide la palabra el señor Riso. Simplemente un comentario, porque algo me sonaba y lo he corroborado. Noticia del 13 de noviembre de 2021, el Partido Popular propone un plan de lucha contra la despoblación en España en las enmiendas a los presupuestos generales del Estado, y ese plan incluía precisamente un complemento para los guardias civiles en los municipios afectados por la despoblación. O sea, que no solo pide. Teruel existe, no ha venido a la política a inventar nada. Queda claro. Por cierto, que hay una cuestión más que quiero cerrar y ya terminamos tertulia. Es una noticia que se produjo hace unos días y que todavía no han estado ustedes, como flamantes egeanos, bueno, pues para poder contrastarla. El presidente del gobierno de Aragón, que se ha reunido con el Papa y que ha pedido, entre otras cuestiones, bueno, pues esa unión, ese nexo, ¿no?, de la corona del Reino de Aragón, y también pedía, por cierto, rehabilitar el Papa Luna, ¿no? Ese castillo que hay también, o esa referencia que tenemos en la comarca de la Aranda, y que es en estos momentos pues una de las señas de identidad, sin duda, para el aragonesismo en nuestra comunidad autónoma. Pero claro, ustedes son de Egea y al final no sé muy bien, ¿no?, cómo reciben esta noticia, qué les parece también. Bueno, no deja de ser, ¿no?, el señor Lambán también de Egea. Y bueno, pues ha habido pues una conferencia, incluso un encuentro, ¿no?, pontificio junto con el arzobispo de Zaragoza. Sensaciones que les han dejado las imágenes, que por cierto verán ahora también aquí, que las vamos a recuperar, y un poco opiniones, ¿no?, de que ahora vaya el presidente del gobierno, en este caso al mismísimo Papa, ¿no?, a hablar de los nexos del Reino de Aragón. Puede empezar el que quiera. Aquí no voy a dar bueno, pues nosotros, bueno, pues que el presidente del gobierno de Aragón vaya de visita institucional a ver al Papa, pues bueno, pues nos hace, entre comillas, gracia. Es algo habitual que los
los presidentes de comunidades autónomas socialistas últimamente van mucho a ver al Papa, ¿no? Entonces, también hay que recordar que la propia alcaldesa de Gea también organizaron una visita hace varios años, creo que fue en el 2018, sí, que también tuvieron visita con el Papa, y bueno, son visitas pues anecdóticas, entonces bueno, pues nosotros no tenemos gran cosa que decir. Esperemos que sea beneficioso la visita, que tenga repercusión positiva en lo que haya solicitado el señor Lambán. Para la comunidad autónoma de Aragón nos parece ni bien ni mal. No sé, nos hace curioso porque, conociendo la figura del señor Lambán, que es una persona que no tiene nada que ver teóricamente con la Iglesia, pues que esté allí, pues entendemos que habrá sido un sufrimiento para él ir a ver al Papa en estos términos, pero lo ha hecho como presidente del gobierno, entonces por eso hay que decirle que muy bien en ese sentido. Bueno, nunca es tarde para acercarse a la fe, ¿eh? Si estuviesen aquí los socialistas dirían que esto es cliché y que son roles y que, ¿no? Y que hecho, los medios un poco... Tú no estuviste, Cruz, pero yo estuve con el presidente del gobierno de Aragón en la misa en honor a la Virgen de la Oliva, la patrona de Gea, en el último mes de agosto. Y bueno, los rezos todavía no se lo sabe muy bien, pero yo creo que está a tiempo de sumarse a esto de la fe, que yo creo que le puede aportar mucho. Y en cuanto, bueno, el tema que comentabas, Nuria, de la rehabilitación del castillo de Papaluna. Sí, ha vinculado Benedicto XIII y el Papaluna, evidentemente, ¿no?, para la rehabilitación de ese castillo. Yo estuve en el castillo precisamente en una visita con mi partido hace ya unos años, y lo cierto es que el castillo necesita esa rehabilitación, y de hecho desde el Ayuntamiento de Illueca y desde el Partido Popular se solicita y se insiste en la necesidad de rehabilitación. Ahora, como tarde tanto la rehabilitación del castillo de Papaluna como el pórtico del Salvador de Gea, que ha estado años y años y años con el dichoso vidrio tapando semejante maravilla que tenemos en el municipio, que anden los vecinos de Illueca con paciencia y con calma, porque me temo que van a tardar. Y además, si Lambán tiene que ir buscando en el Vaticano aliados para acometer esa rehabilitación, pues me temo que irá despacito. Lo que tienen que hacer las instituciones es a veces ser más valientes y tener la iniciativa, y a lo mejor con en colaboración con el obispado muchas veces, o con otras instituciones más cerquitas, ¿no?, sin necesidad de cruzar el Mediterráneo, podríamos conseguir los objetivos. Insisto, reivindica nexos del Reino de Aragón, y aquí no nos podemos olvidar tampoco de la plataforma, por ejemplo, de Exigen Así, de que quieren que sea el año, incluso no han elevado a las Cortes. Yo no sé muy bien si, insisto en esta pregunta y ya termino, bueno, la reivindicación llega también a 7 meses de las elecciones. ¿Es esto una acción para conseguir votos? No te quepa ninguna duda, eso está claro. Ahora mismo todo hay que verlo en esta clave política. Ya veremos después de las elecciones lo que ocurra, y ya veremos todas estas iniciativas que nos descolocan un poco a veces, y veremos en qué acaban. Pero vamos, esto ya empieza la propaganda política, empieza el bombo y platillo de los políticos que controlan el poder. Entonces esto es para ser así y no vamos a parar. Gracias, señor Riso. En la misma línea, todo lo que se hace en estos meses es para lo mismo. No entiendo muy bien qué voto intenta conseguir Lambán con esta visita, bueno, o disfrazándose de Fernando el Católico de repente, ¿no?, y volviendo a conquistar los territorios de la corona. En fin, bueno, me parece algo más anecdótico que otra cosa. Espero que su visita haya sido provechosa, no solo para él, sino para nuestra tierra, y que si puede traernos algún beneficio, pues mucho mejor. Gracias a los dos por estar con nosotros una semana más, por traer también un poquito, ¿no?, la opinión de cada formación política, y sobre todo por contrastar cualquiera de los temas, bien sean más locales o bien sean más nacionales, en este caso internacionales. Gracias. Gracias. Terminamos tertulia política, terminamos en las 5 villas este espacio de opinión. Les emplazo a más espacios la semana que viene. Gracias.